Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de TIA Portal desde cero. Vamos a continuar trabajando con el módulo Snap 7 de Python y en esta ocasión vamos a aprender a hacer unos formularios de manera que podamos trabajar de una manera más gráfica. Empezamos. Manos a la obra. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nuestro Visual Studio Code, que ya sabéis que es una herramienta totalmente gratuita y bueno, pues nos viene muy bien. Y vamos a añadir en principio una carpeta, Open Folder, y bueno, yo tengo una carpeta creada directamente en C. Podéis poner donde más rápido os dé, que la llamo Snap 7 formularios, ¿de acuerdo? Presionamos y la tenemos aquí. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva terminal para pues, tener aquí nuestras cositas, ¿no? Para poder trabajar. Y en general se podría hacer directamente instalando todo sobre lo que sería la raíz C, pero vamos a trabajar creando un entorno virtual, de modo que todo lo que vamos a utilizar, todos los recursos que vamos a utilizar para hacer esta aplicación va a ir sobre ese entorno virtual y mantenemos un poquito más limpio el resto del sistema, ¿de acuerdo? Vale, pues lo primero que tendríamos que hacer es instalar pues un programita de Python, un módulo que nos hace el entorno virtual, que se llama, voy a hacer pip install v virtual env, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tengo instalado, con lo cual pues me pone que ya está listo. Nosotros tardaría un poquito más, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo primero que hacemos es crear ese entorno virtual, ¿no? Sobre nuestro Snap 7 formularios. Para ello tendríamos que ejecutar la instrucción python-m venv y el nombre que queremos darle. Le vamos a llamar virtual en este caso, pero bueno, podría ser el nombre que os dé la gana a vosotros, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que siempre le llaméis del mismo modo, para, bueno, pues luego hay una serie de complementos, ¿no? Que os pide, bueno, pues nos permite trabajar más rápido con algunas cosas y hay que parametrizarlo. Si pues ya cada día le llamáis de una manera, pues tendréis que estar cambiando las preferencias continuamente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver que nos ha abierto ya una carpeta llamada virtual donde, bueno, pues ha metido una serie de módulos de Python y ejecutables y demás. Si no lo hiciésemos sobre el virtual, pues nos lo hubiese cargado directamente sobre C, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos ensucia un poquito más el sistema, por así decirlo. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es activar nuestro entorno virtual, porque ahora todavía estamos trabajando sobre la raíz y para activarlo simplemente pues tendríamos que ejecutar un script que se llama activate, que estaría en virtual flash scripts activate. Vale, veis que ya nos aparece entre paréntesis virtual delante. Intentad ser muy estrictos con el tema de las mayúsculas y minúsculas y demás, porque hay veces que es muy literal y diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Vale, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es instalar el PySide 2, que en este caso sería con la instrucción pip install mayúscula la P, mayúscula la D, la S, perdón, PySide 2, y nos buscaría el PySide 2, nos lo instalaría sobre nuestro entorno virtual, porque ya estamos trabajando en el entorno virtual, ¿de acuerdo? Vale, pues veis que ya nos han aparecido también nuevas carpetas. Aquí, por ejemplo, tenemos la carpeta PySide 2, todo esto, ¿de acuerdo? Vale, veis que aparece entre todo un ejecutable que se llama Designer, que este en concreto es el que nos va a dar, el que nos va a abrir otro programita que se llama Qt Designer, que es la interfaz gráfica sobre la que vamos a trabajar. No vamos a ser tan bestias de decir, es como que tenemos TIA Portal, porque bueno, no es TIA Portal, ¿vale? Pero te genera un concepto similar, ¿no? En el cual tú vas arrastrando los widgets sobre tu página y vas pues creando tu modelo de SCADA, tu modelo de HMI, y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir, lo vamos a guardar y vamos a trabajar sobre esos objetos con el código, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a abrirlo para que veáis cómo es. Tendríamos que ir estaría en virtual, ¿no? De virtual
y estaría sobre lib site packages y PySite 2 Basic Designer. No nos lo encuentra porque habré escrito yo seguramente mal algo. Vale, me falta aquí, evidentemente. Entonces, seguimos. Designer sobre una I aquí. Ahora sí. Vale, pues veis que nos abre esto, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí un poquito más pequeño para no estorbar demasiado. Vale, ya veis que es un entorno, pues bueno, sí, similar a cualquier entorno de trabajo gráfico. No es TIA Portal, pero bueno, a lo mejor hay algún programa para crear HTML que incluso sea más vasto, ¿no? Bueno, yo voy a abrir directamente mi formulario que ya tengo preparado para no perder demasiado tiempo, porque como os digo, tampoco esto pretende ser un tutorial de Qt Designer y hay infinidad de tutoriales en YouTube, con lo cual pues podéis aprender por ahí también, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, veis que aquí lo que hemos hecho es poner una serie de objetos. Esto sería pues un objeto de campo de texto, ¿no? Donde vamos a poner el tipo de CPU que vamos a leer. Esto simplemente pues es un cuadradito que le pongo un poco redondeado y con esto pues vamos a simular un indicador que se va a poner en verde si está la CPU en run o en rojo si no está en run. Y aquí es la lectura de los datos del DB que vamos a hacer. Vamos a leer un string que le vamos a colocar aquí, vamos a leer un entero que le vamos a colocar aquí y vamos a leer un bit que vamos a hacer que este indicador también se ponga de color verde o rojo, depende de si está en false o sea, si está en true o está en false, ¿ok? Y este sería nuestro botón que va a ejecutar va a ejecutar el procedimiento de lectura sobre la CPU de Siemens, ¿de acuerdo? Venga, pues continuamos. Simplemente aquí lo que sí que quiero hacer mención, tenéis widgets los típicos, ¿no? De pulsadores, el checkbox, tenéis por aquí tablas, tenéis calendarios por ahí también, en algún sitio he visto, hay cuadros combo, textos, de textos, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues esto lo único que hay que ir arrastrando, cada cosa que arrastréis os va a generar, vamos a arrastrar si queréis aquí o lo borramos, nos genera un objeto que en este caso se llama radio button, aquí le pondríamos el nombre que nos dé a nosotros la gana, así que es conveniente que creéis una estrategia, ¿no? Para que sea siempre un poco más rápido a la hora de programar. Y esto es importante porque este nombre es como le vamos a llamar nosotros luego en el código, ¿de acuerdo? Y si lo escribimos mal, o también el tema de las mayúsculas y las minúsculas, aquí es literal, si una cosa está en mayúscula y lo ponemos en minúscula, pues no nos va a funcionar. Vale, bueno, yo voy a borrar esto ahora mismo y lo primero que vamos a hacer es guardar en nuestra carpeta, bueno, no, en nuestra carpeta no, porque no lo hemos hecho todavía y es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Aquí tenemos ya nuestra carpeta en nuestro entorno virtual, pero vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a llamar WeFiles, que es donde vamos a meter nosotros nuestros archivos. Y ahora sí le damos a guardar como. Vamos a nuestra carpeta Snap 7 formularios, files, y le vamos a llamar, este es el nombre que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? main-window.ui. Y este nombre también es importante porque luego le vamos a utilizar cuando queramos empezar a trabajar con el formulario para que nos le abra y demás, y si no lo escribimos bien pues también nos va a generar problemas, ¿de acuerdo? Es un poco el problema de trabajar con código, que al final ya sabéis, una coma influye en el código. Vale, bueno, pues tendríamos aquí el UI file, veis que nos ha generado un archivo en forma XML donde tenemos todas las propiedades, todos los widgets y las cositas que tiene por aquí, lo que hace digamos, las propiedades de cada uno de los widgets y demás, en la posición en la que están y todas esas historias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tendríamos que incluir nuestros archivos de código, haríamos nuestro new file que le llamaríamos código.py, sería Python, ¿no? Para que nos reconozca que es Python, y aquí empezaremos a escribir nuestro código, pero bueno, yo por no extender demasiado el vídeo lo que voy a hacer es que directamente los archivos que ya les tengo les voy a
les voy a colgar, ¿vale? Tengo un archivo que le he llamado main y tengo un archivo que le he llamado readdb. Vale, entonces readdb es el programa que utiliza Snap 7. Esto nos sobra, podemos borrar y le podemos guardar así de esta manera, ¿de acuerdo? Importamos Snap 7 para poder leer, para poder trabajar contra el PLC de Siemens y bueno, pues generamos una función que la vamos a llamar readdb, que es la que vamos a ejecutar cuando nosotros pulsamos el botón, ¿no?, que hemos creado en nuestro formulario. Y hace, bueno, si os perdisteis el vídeo anterior, recomiendo que lo veáis también, cuando termine este, y bueno, pues que veáis exactamente cómo funciona este código, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo tengo ya más ordenadito, porque esto sí que es una cosa que os recomiendo cuando trabajéis con software, que vayáis comentando las cosas y vayáis dejándolo todo bien organizado para que sea legible, ¿no? Luego, vale. Y bueno, pues básicamente aquí lo que hacíamos era leer los datos del PLC y leer los datos del DB. Como os digo, en el vídeo anterior os explico cómo, ¿de acuerdo? Y nos va a devolver pues todos estas variables directamente, ¿de acuerdo? A leer la variable que es PLC tipo, que hemos leído, el estado del PLC, el nombre del producto, el valor del producto y el estado del producto, ¿de acuerdo? Que hemos llamado producto, podríamos llamar aquí estado del motor, consumo de motor, temperatura de lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que queramos leer de nuestro DB. Vale, y luego en el programa main es donde nosotros voy a borrar el código, el que he puesto aquí para que... Vale, para que no nos estorbe. Y nuestro main, lo que hacemos, bueno, import sys, este es fundamental, ¿de acuerdo? Este no le necesitamos en principio. Time era para unas cosas que había hecho yo por ahí. Y lo que sí que necesitamos es de nuestros módulos PySide 2, tendríamos que importar estos procedimientos. Bien, importante también, tendríamos que importar nuestro módulo Python readdb, el otro programita que hemos creado, ¿de acuerdo? Vale, pues este programa básicamente lo que hace es generar una clase que la vamos a llamar, este es el nombre que le hemos puesto, ¿no? Podéis llamarle como queráis. Y aquí, bueno, pues le vamos a definir un serve, tal, para luego referirnos al objeto, ¿no?, directamente, que va a ser, bueno, pues abrimos nuestro archivo básicamente y aquí vamos generando pues todos los procedimientos que queremos llamar. En este caso hacemos uno básicamente que es sobre cuando pulsamos el botón read. Si veis, este es el nombre del objeto que habíamos escrito en Qt Designer, ¿de acuerdo? Read data, ¿veis? btn read y veis que coincide las minúsculas, las mayúsculas y tal, porque si no, no funcionaría, ¿de acuerdo? Este sería el procedimiento click, que este tipo de objeto tiene este procedimiento, si no lo tuviese también daría un error y demás. Vale, lo que hace es, pues eso, que vamos a llamar a una función que se llama read, que la tenemos definida aquí, ¿de acuerdo? Y básicamente pues lo primero que hacemos es de nuestro readdb, que es nuestro módulo de Python que hemos importado, vamos a decir que ejecute la función readdb que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es que esto lo metemos en una variable llamada datos, que esto realmente va a ser un array de variables. Veis que tendríamos las 5 variables que nos ha devuelto la función readdb, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, pues lo que hacemos es separarlo. Simplemente no necesitaríamos, porque ya lo tendríamos aquí, pero bueno, por hacerlo más gráfico, lo separamos en variables individuales. Bien, y por último, pues lo que vamos a hacer ya es trabajar con los datos que hemos extraído, ¿de acuerdo? Pues vamos a escribir en el campo txt cpu type, le escribimos el tipo de CPU que hemos grabado y luego pues hacemos también una manipulación sobre lo que serían las propiedades o los estilos, ¿no?, del objeto LED CPU status, que sería este de aquí, ¿verdad? Es que se llama LED CPU status. Y
bueno, pues lo que hacemos es manipular los estilos. Le vamos a poner de color, si nos devuelve este valor, que esto es lo que cuando está en run la CPU nos devuelve, ¿no? Cuando se escribe, le ponemos de color verde, es RGB, red, green, blue, pues ponemos el red y el blue a 0 y el verde a tope, a 255. Y bueno, esto es el border radius, es para que no sea tan cuadradote y sea un poquito más estético. Y bueno, si no, pues le pondríamos en rojo directamente. Y luego sobre los datos que leemos del DB, pues lo mismo, vamos a escribir en nuestro campo txt_name, vamos a escribir lo que hemos leído en name. En el valor LCD que hemos puesto también vamos a escribir lo que hemos leído en value. Y luego manipulamos también el otro LED, ¿no? Que es el otro indicador que hemos puesto. Si leemos en status true, le vamos a poner en verde. Si no, pues le vamos a poner en rojo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es un extracto de código que tenemos que utilizar también luego para que ejecute y nos muestre el formulario y demás. Vale, pues esto es todo el código que tenemos. No me voy a meter mucho más porque bueno, pues esto es Python y lo que os decía. Todo esto lo podréis estudiar en otros tutoriales, ¿de acuerdo? Vale, sin más lo que vamos a hacer es hacer una prueba, la vamos a ejecutar y nos da un montón de errores. Veis que nos ha salido del entorno virtual y nos va directamente a la red. Y al hacer la prueba, bueno, nos da estos errores porque no es capaz de leer el UI y demás. Entonces es porque tendríamos que estar en el directorio donde están contenidos los archivos, ¿de acuerdo? Para que los ejecute. Vale, veis que ya nos abre un formulario y yo estoy conectado a una CPU, que es una 315 y demás. Y voy a mostraros aquí en TIA Portal que está corriendo y demás. Entonces lo que voy a hacer es cambiar aquí estos valores de forzado, ¿no? Inicial, por ejemplo, le voy a llamar, le vamos a forzar, no sé, a 55 y le vamos a forzar a true. ¿De acuerdo? Vale. Pues con todo esto, ya con nuestra aplicación corriendo en el PC, si le damos a read data, veis que se ejecuta y efectivamente nos ha leído el tipo de CPU, nos ha dicho que el estado está en run. Nos ha leído este DB, ¿vale? Veis que nos pone algo más porque yo tenía algo más puesto. Vamos a poner un nombre más largo para explicarlo. No me va a complicar. Vale, que un montón de... Uy, esto algo me he pasado. Bueno, esto mismo, no me voy a complicar la vida. A ver, vamos a forzar este valor también ya para aprovechar. Y vamos a forzar este valor a 0 para aprovechar. Y bueno, veis que nos pone aquí, nos actualiza. Lo que os quería mostrar es que si ponemos un valor un poquito más corto después y lo leemos, por algún motivo no borra la parte del string que tenía previamente, sino que lo único que hace es sustituir los caracteres que ocuparían el valor nuevo que hemos puesto, ¿no? Entonces yo he estado probando hacer, bueno, pues la variable que leíamos del PLC, primero borrarla, luego volver a escribir y demás, y no funciona. Entonces lo que me da la sensación es que esto es un problema de Snap 7, ¿de acuerdo? Si alguien lo conoce y nos lo quiere dejar en comentarios, se lo agradeceremos muchísimo para tenerlo claro. Pero bueno, me da la sensación de que el propio módulo de Snap 7 es el que no borra el valor anterior y por eso cuando volvemos a leer lo que hace es que nos devuelve el nuevo valor, pero donde termina el valor, todo el resto que quedaba no lo borra, ¿de acuerdo? Entonces eso tendríais que tener cuidado cuando hagáis la manipulación en TIA Portal, donde escribís este valor, ¿de acuerdo? De escribirle siempre con todo el contenido, o sea, dejando los espacios en blanco que haya a la parte de atrás, ¿de acuerdo? Para que borre lo que tenía previamente. Y bueno, por último voy a poner en stop la CPU para que veáis también esta parte. Veis que cuando le he puesto a stop, el CPU status nos lo lee en stop. Evidentemente el resto no nos lo lee porque no estaría corriendo el programa. O sea que dejaría exactamente lo mismo que hay. Lo volvemos a poner en run. Volvemos otra vez a tener el indicador en verde. Y nada más. Esto es todo por hoy.
espero que os sea útil este tutorial, que a mí me parece un mundo bastante interesante, la posibilidad de, ya veis, con un pequeño fragmento de código, que si queréis, o sea, yo lo que haría sería tener estos fragmentos de códigos hechos una especie de macros, ¿no?, para copiar y pegar. Y de esta manera pues podríais llegar a hacer formularios bastante interesantes, porque ya veis que igual que ponemos esto, pues podemos hacer un SCADA poniendo cómo está el estado de los distintos accionamientos de alguna máquina, alguna instalación, temperaturas y demás, y por un precio, ya veis, que es el tiempo que queráis dedicarle básicamente y lo que valoréis vuestro tiempo, obviamente. Pero no, para determinadas aplicaciones pues estáis ahorrando una licencia de SCADA o comprar routers IoT o otro tipo de cosas que son caras y os da muchas oportunidades. Al final sí que os vais a encontrar posiblemente con muchas barreras cuando lo planteáis en determinados clientes, pero para mí desde luego es un sistema muy interesante y que permite pues eso, dar mucha rienda suelta a la imaginación y no estar tan encerrados en lo que nos venden, ¿de acuerdo? Pues sin más, si os ha gustado, pues os animo a que dejéis vuestros comentarios, vuestros likes. Si no os ha gustado también los dislikes, por supuesto estamos abiertos a recibir críticas de todo tipo. Y bueno, si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis porque nos va a ayudar mucho para seguir creciendo con este canal y poder seguir aportando contenidos interesantes. Muchas gracias, hasta la próxima.